Hola, amigos y amigas de Radio San Carlos y de su programa Vivir para Existir, una puerta abierta al autocuidado, está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Hoy, Mauricio Orozco en los controles y Wendy Cibaja le damos la bienvenida un miércoles más de Vivir para Existir. Síganos por la 1430 AM en Radio San Carlos, las páginas de Facebook de Radio San Carlos y Vivir para Existir y por Spotify. Bueno, siempre en el mes de marzo, que es el mes que le dedicamos a las mujeres, ¿verdad? Porque sabemos que es todos los días. Los dos primeros programas del mes siempre nos ha gustado, pues, tocar temas que vayan relacionados con mujeres. La semana pasada tuvimos a Gabriel Molina, psicólogo de la Red contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, quien nos habló del lema de este año 2024, quien nos habló de la política y nos hizo esa invitación de incluirnos, de meternos ahí un poquito en política, porque en cuanto a la ley para la defensa de las mujeres tenemos que meternos en política. Hoy quería que fuera un programa diferente, invitar a una mujer, pero también hablar de esa defensa y haciendo así como un análisis, digo yo, aquí mi amiga Vanessa es la que cae, ¿verdad? Y entonces, de verdad, Vanessa Ugalde es la invitada hoy, agradecerte y darte la bienvenida a Vivir para Existir y qué dicha que puedo sacar un ratito para acompañarnos el día de hoy, Vanessa. Bueno, y muchas gracias a usted por la invitación y va a ser un placer estar acá compartiendo con todos los que nos estén siguiendo por redes y obviamente con las preguntas que me tienen para hoy. Bueno, el tema hoy es San Carlos, cuna de progreso, retos y perspectivas para la inclusión laboral en personas con discapacidad. Bueno, ustedes van a decir el tema, personas con discapacidad, está hablando del Día de la Mujer también. ¿Cómo es esta mezcla? Bueno, les voy a contar un poquito. Yo quiero que conozcamos un poquito a Vanessa. Aquí la vamos a desnudar, como dice uno, ¿verdad? Conocer a Vanessa porque la conozco hace ya varios años y es una mujer multifacética. Y yo quiero que ella nos cuente un poquito porque la vemos en diferentes ámbitos y en todos los ámbitos donde la he conocido. Siempre ha estado en defensa de las personas con discapacidad y no solamente en defensa, sino también promoviendo proyectos y algunos cambios para ayudar a estas personas. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Vanessa, siempre en Vivir para Existir, la primera pregunta que yo siempre hago y la dejo así a la libre es ¿quién es Vanessa? Pero Vanessa la mujer, Vanessa la madre, Vanessa la esposa, ¿quién es Vanessa Ugalde? Bueno, Vanessa Ugalde nació en el barrio San Martín, en Ciudad Quesada. Soy madre de 4 hijos, 2 nacidos del corazón y 2 que yo tuve, uno de los cuales a la edad de los 6 años me le dio una temperatura, cayó en una silla de ruedas, perdió el habla y aunque cognitivamente no tenía ningún problema, caímos en el mundo de la discapacidad y cuando digo caímos es porque toda la familia tuvo que aprender y adaptarse porque era nuevo para nosotros lidiar con todo el tema de la enfermedad de mi hijo y toda la transformación de cosas tan pequeñas como el espacio físico que había en nuestra casa. Y eso me llevó a ser una guerrera, una luchadora en todo lo que tenía que ver con discapacidad, desde pelear en las escuelas, ¿verdad? Porque el sistema educativo no está apto para las personas con discapacidad y a la fecha sigue sin estarlo. Y bueno, a raíz de eso pedí al médico que me ayudara a entrar a la escuela de enseñanza especial porque definitivamente no podía con mi hijo en la escuela tradicional y en la enseñanza especial me decían, no, es que vos no puedes estar, tu hijo no puede estar acá porque no tiene un problema cognitivo, es un problema físico, entonces la escuela tiene que darle la adaptación. Bueno, fue un estire y encoge, al final de cuentas sí logré entrar a la escuela de enseñanza especial y fue cuando conocí y viví la experiencia que tienen muchas jefas de hogar,
mayoritariamente todas las congojas, todas las necesidades, todas las situaciones y las vivencias que tienen con estos niños con discapacidad, porque ellos requieren una atención 24/7 y eso quiere decir que mamá o papá no tienen tiempo para nada, ¿verdad? Yo recuerdo que a mi hijo yo lo tenía con un interruptor, con un grabador, yo le escuchaba hasta el sonido de un mosquito, ¿verdad? Porque ellos se despiertan por cualquier cosa y él no podía hablar, ¿verdad? Entonces él me hablaba con los ojos y así nos entendíamos, ¿verdad? Yo le decía, no es cerrando los ojos y sí, no me los cierre. Yo le hacía consultas y como él todo lo entendía, pues así nos comunicábamos. Y a veces él quería darse vuelta, a veces tenía calor, a veces tenía frío, entonces todas esas cosas, ¿verdad? Te cortan el sueño y ya amaneces rendido y cansado al siguiente día. La espalda, el peso de ellos, los medicamentos, la alimentación, el gasto en pañales, en medicamentos, es muy fuerte y entonces yo dije, pucha, voy a hacer un proyecto para cambiar esto, y ahí fue donde nació la idea de hacer el proyecto SEBAS, pero se quedó en stand-by porque yo no sabía ni cómo presentarlo, hasta que aparece la propuesta de ser regidora municipal, y dije, claro, aquí voy. Yo ni sabía qué era ser regidora, pero yo dije, si me dejan hacer este proyecto, yo con todo gusto, y así fue como me incorporé en el mundo de la política, y seguí con mis empresas, también soy emprendedora. Yo trabajé en algún tiempo en el Ministerio de Educación y luego pasé a la municipalidad y después dije, no, yo voy a crear algo propio, y fue cuando hice un taller mecánico con especialidad en frenos y clutch. Mayoritariamente hubo camiones, pero vemos también maquinaria agrícola y carro liviano, y ahí empecé. Ya tenemos 22 años y entonces eso, también tengo otro proyecto de turismo y me dedico a comprar y a vender propiedades como un hobby, es así, y ahí lo he hecho pulseándola como todo el mundo, ¿verdad? Y seguí con el proyecto, lo impulsé muchísimo, nos atrasó el COVID, nos atrasó el cambio de gobierno, pero ahí seguimos dando la lucha para ver si las familias y las personas con discapacidad pueden llegar a obtener una asistencia integral, y cuando digo integral es de que hayan resultados, ¿verdad? Una historia, bueno, que te deja con la boca abierta, digo yo, así en resumen, ¿verdad? Con lo que nos has contado, porque en definitiva, solo quienes tenemos a personas con alguna discapacidad en nuestras familias, podremos, como quien dice, entender un poquito lo que se vive. Las luchas que se viven desde la educación, las luchas que se viven a nivel familiar, las luchas que se viven a nivel social, y para empezar, bueno, te veo, ahora nos contabas, en política no sabía ni qué era ser regidora, pero había una luz en ese camino, ¿verdad? Y ya llevas varios años, hablamos como por temas, ¿y te ha gustado? Sí, por supuesto, Wendy, porque me tocó aprender, me tocó leer, y le saqué punta lápiz y provecho la ley 7600. Y logramos que muchas comunidades donde habían personas con discapacidad se les asfaltara el camino. Estamos ahí batallando, porque esto es una batalla, no es ni una lucha a veces, para que la administración busque una solución y que el mercado municipal esté a un solo nivel, porque resulta que una persona con silla de ruedas no puede ir a almorzar a una soda que esté en el mercado municipal, o no puede ir a comprar porque los pasillos están a un nivel y los locales están a otro. Hay como entre 15 y 20 centímetros de diferencia. Entonces tienen que quedarse afuera. Y yo creo que nosotros tenemos que ir cambiando la idea y empezar a construir todo para todos, que sea universal. Y no solamente llegar y decir, mire, es que esto es para personas con discapacidad. No, es que yo voy a envejecer en algún momento en mi vida y voy a necesitar que estas aceras estén acordes para yo poder caminar.
Y estoy hablando de vejez, ojo que no estoy hablando ni siquiera de discapacidad, estoy hablando de vejez. Entonces, el día que entendamos eso, de que nuestra casa la construyamos con los baños accesibles, porque nadie piensa en eso, nadie piensa en que va a necesitar una silla de ruedas o que va a necesitar una silla especial para bañarse. Y no solamente por la cuestión de la vejez o una discapacidad, me quebré una pierna, que es por mes, 2 meses, temporales, que es temporal, y se complica el acceso. Todo, porque cuando uno está enfermo, cuando uno está con alguna necesidad, todo cambia. Yo recuerdo que mi hijo en algún momento logró comer solo, y la primera cucharada que se llevó a la boca solo, nosotros lo aplaudimos y aquello fue una algarabía porque había logrado volver a comer solo. Y nosotros a veces comemos muy rápido y no le tomamos valor a esa salud, ¿verdad? A ese bienestar que tenemos día a día, hasta que sufrimos alguna situación o algún pariente lo sufre, empezamos a conocer el mundo de la discapacidad. Mire, yo me ponía furiosa con los parqueos. Cuando en algún puesto de discapacidad había un carro que no era para discapacidad, yo me ponía furiosa porque yo decía, si supieran lo que significa un espacio en un supermercado, en una tienda o algún lugar para una persona con discapacidad, dejarían de estar utilizando esos espacios, porque yo duraba más o menos 20 minutos esperando entre armar la silla, montar a mi hijo para llevarlo a hacer compras, porque él también tiene derecho a ir a hacer compras, y le encantaba hacer compras. 20 minutos entre armar la silla, sacarlo a él y todo, 20 minutos para llevarlo y 20 minutos para irme. Bueno, siempre porque en varias entrevistas lo has dicho, tal vez las preguntas han cambiado un poquito, pero siempre lo has dicho, me tocó leer, me tocó sentarme a estudiar, y siempre lo he valorado mucho en usted, Vanessa, ¿verdad? De que lo ha hecho con esa humildad, de que tuve de verdad que empezar como de cero, como cuando un niño está aprendiendo a escribir o está aprendiendo a leer, porque tal vez en el tema de política no estaba tan metida, ¿verdad? Y tenía que leyes, procedimientos, y así fue como aprendí y sigo aprendiendo, lo has dicho. ¿Ha sido entonces la política una oportunidad para Vanessa? Claro, y es que también como regidora tengo una responsabilidad civil y penal, entonces yo tengo que salvaguardar mi nombre, porque yo bajo ninguna situación voy a dejarme arrastrar por nadie, jamás, ¿verdad? Y siempre con la frente en alto y haciendo las cosas a derecho, a ley, y nadie sabía que la ley 7600 tenía tanto poder en los caminos, y eso lo vine a descubrir. Y resulta que de ahí en adelante muchas familias nos han llamado, porque eso sí, o sea, yo no es que con solo el papelito que me manden, yo voy, hago la inspección y hago un levantamiento de todas las personas que estén ahí, porque no todos los caminos, ¿verdad? Que donde vive una persona con discapacidad es que se tiene que asfaltar, tampoco es así, ¿verdad? Pero tiene que haber situaciones que realmente lo ameriten. Pero no se me olvida, por ejemplo, uno de los primeros caminos fue el camino Garavito en Aguasarcas. Era una urbanización de personas con vulnerabilidad socioeconómica, mayoritariamente con discapacidad a ambos lados, y ni siquiera el bus podía entrar. Otra muchacha que tenía silla, entonces ¿qué pasa? Se condenan a estar en sus casas y no pueden salir, y eso no es así. ¿Verdad? Entonces, hasta ahorita, 2 años después, pero bueno, ya se logró, igualmente 6 caminos más, y eso antes ni siquiera el consejo lo sabía. Entonces, aprendiendo y estudiando y leyendo y preparándome, porque asumo esto con muchísima responsabilidad, es que lo he logrado hacer. Igualmente el proyecto ESEAS, cuando nosotros lo hicimos era una idea, ya luego convenciones internacionales vienen a cambiarnos la idea, y entonces hubo que transformarlo, hubo que ajustarlo, pero siempre con la meta de buscar resultados para las personas y las familias con discapacidad. ¿Por qué? Porque no es simplemente darles una palmadita o venga para masajearlos, no, es que ellos tienen el potencial de ser autónomos si nosotros les damos las herramientas. Habrán unos que no,
pero hay otros que sí. Entonces busquemos a los que sí y los ayudamos para que puedan tener esa autonomía en la vida, y a los que no démosles calidad de vida, ¿verdad? Pero ahorita, ¿qué es lo que pasa con el sistema educativo? Los están recibiendo en las escuelas, sí, perfecto, hay igualdad, pero no hay equidad. No hay equidad porque el sistema no está actualizado. Y las maestras o los profesores no saben ni cómo tratar a una persona con discapacidad. No se están capacitando. Y tienen todo el derecho a no saberlo, porque primero, no estudiaron eso. Segundo, no los están capacitando y están por la libre. Entonces, ¿qué están optando las familias? No los están mandando a estudiar. ¿Es eso justo? Sí, no. Hay que hacer una actualización, porque yo siempre digo, nos están enviando a la guerra sin armas. Y entonces, ¿qué estamos logrando con esto? ¿Cumplir con una convención internacional? Sí, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué estamos viendo? No. O sea, es que las personas con discapacidad no son únicamente los síndrome de Down ni los autistas. Hay una variedad increíble, y cada uno con necesidades individualizadas. Vanessa, esa es la parte política, ¿verdad? Una mujer emprendedora, dueña de un taller en maquinaria pesada y demás, bienes y raíces. ¿Cómo hace Vanessa, la mujer, su día a día para lograr ser exitosa y sentirse satisfecha de la labor que realiza y cumplir en todas sus etapas? Es mamá, tiene un hogar, mujer trabajadora, tiene compromisos con la sociedad a nivel político. ¿Cómo hace Vanessa? Wendy, bueno, primero tengo una agenda, que son mis ojos, se me pierde la agenda y me pierdo yo. Soy muy estructurada, muy cuadrada, para poder cumplir con las metas y los objetivos, y soy muy organizada. Tengo un equipo de trabajo que, por dicha y gracias a Dios, me ayudan mucho, me complementan. Tengo un esposo maravilloso que también me ayuda bastante. De hecho, ahora este año, inicios de clases, pues le tocó ir a comprar todo lo que fueron los útiles escolares. Pero hay una responsabilidad compartida en el hogar, y entonces él, si le toca cocinar, cocina, si le toca comprar, va y compra, y digámosle que llevamos una relación de mucho acompañamiento, mucho apoyo. Los hijos ya están grandes, mi hijo menor está por cumplir 15 años, entonces digámosle que hay un equipo dentro de la casa y un equipo en la parte laboral que me ha permitido meterme de lleno en el tema político, ¿verdad? Porque si bien es cierto, esto te absorbe, y más si vos querés hacer algo, porque si no querés hacer nada, vas a las sesiones y listo, y no pasa nada. Pero las comisiones en las que yo estoy, que de hecho sea de paso, no son pagas ni mucho menos, yo voy, hago inspecciones, me traslado y todo con recursos propios, porque nunca he pedido nada a la municipalidad. De hecho, el lunes andaba en la Asamblea Legislativa y, digámosle, yo no espero a nadie, yo me muevo, y me muevo con mi tiempo, ¿verdad? Con mi disponibilidad. Pero sí soy muy organizada, y creo que eso es lo que me ha permitido quizás lograr y alcanzar las metas. Pero sí me ha tocado trabajar muy duro, ¿verdad? Yo no soy heredada, no soy multimillonaria, ni mucho menos, le debo al banco la mitad de lo que tengo, ¿verdad? Porque así es como funciona. Yo no tengo los recursos para hacer algo, pero puedo, por lo menos, nunca he manchado mi nombre crediticiamente, entonces tengo la oportunidad de ir al banco, solicito la plata y voy, hago lo que tengo que hacer, y ahí vamos, comprando y pagando, y ahí voy. Pero sí hay que trabajar mucho, con responsabilidad y compromiso, y creo que eso ha sido mi consigna en todo lo que he dicho. Sí, he sido muy comprometida y muy responsable. Sin duda siempre hay una red de apoyo, y en este caso nos estás hablando de la familiar, ¿verdad? Tu esposo, tus hijos, y a nivel laboral, pues tus colaboradores y todo el equipo de trabajo, tanto en política como en tus empresas. Y una agenda que no se puede perder, nos dice Vanessa, ¿verdad? Que nos habla de una mujer organizada. ¿Cómo inicia Vanessa un día y cómo termina ese día? Bueno, yo lo inicio con el desayuno. A mí me gusta
cocinarles a los hombres de mi casa. Son hombres todos. Entonces siempre me gusta arrancar por ahí y ya luego me quedo con mi esposo haciendo una reunión de junta directiva. Y siempre hablamos del día a día, siempre hablamos de las cosas y es como el espacio de nosotros, ¿verdad? Para conversar todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la situación, con la política, con todo, ¿verdad? Lo que tengamos que conversar. Y ya luego cada quien pues se va a trabajar y ahí nos vemos hasta la noche. Almorzamos algunas veces juntas, otras veces yo soy mucho de almuerzos ejecutivos, entonces hoy estoy por aquí con un cliente, mañana estoy con otra persona y así sucesivamente, cafés o almuerzos, y aprovecho ese espacio, digámosle, para caminar, para trabajar, ¿verdad? Y ahí voy, pero si no tengo nada, pues almorzamos juntos en Muelle y nos vemos en la noche también, les cocino y ya después ahí con mi hijo, otras veces me vengo más temprano para la casa y comparto un poco más con mi hijo, depende de los espacios, de los días, pero sí paso muy socadilla. Pienso que ya una vez que termine mi periodo electoral como regidora, pues ya ahí me va a quedar un poco más de espacio y probablemente me voy a quedar así como, ¿qué hago ahora, verdad? Pero no, digámosle que ahí las cosas caminan, fluyen, me relaciono mucho con clientes, con empresas, siempre buscando abrir mercado, buscar opciones, nunca me pongo límites, ¿verdad? Siempre digo qué es lo que hay que hacer, cómo tiene que hacerse y para qué, y son preguntas básicas que me guían en el camino de lo que tenga que hacer, de lo que tenga que hacer. En lo que tengo de conocerte, y bueno, tal vez conozco a algunos miembros de tu familia con mucho más tiempo, ¿verdad? Principalmente a nivel por el lado de tu mamá, que conozco más, siempre he visto una familia que a nivel general se apoyan mucho. Mire, mi familia por parte de mi mamá, que son los Quirós, somos entre 3,000 y somos bien vacilando, sí, no es en broma. De hecho, nos vemos todos, digamos, ya los tíos que ya están bastante grandes y los primos, hasta los hijos de los primos y los hijos de los primos de las segundas camas, todos nos vemos como primos, somos muy, muy unidos, y a pesar de ser una familia numerosa, que siempre tiende a darse los conflictos y todas estas cosas, nosotros más bien por el contrario somos muy unidos y eso creo que es de resaltar. Igualmente la familia por parte de mi papá, ¿verdad? Que somos, pues no igual, ¿verdad? Porque yo creo que los Quirós andamos como en 100 y algo. Y por parte de mi papá no, ya ahí sí somos como 20, 30 por ahí. Pero yo no les sé decir qué es lo que nos mantiene unidos, pero siempre todos nos vemos como familias y como primos, y aunque ya no tengamos una línea consanguínea tan directa, pero ahí todos somos primos, muy unidos, sí. Al inicio cuando nos hablabas con el nacimiento de Sebastián, bueno, la situación como tal, ¿cómo? Porque no fueron solamente las luchas a nivel escolar, sino cambia toda una dinámica familiar. Completamente, Wendy, completamente. O sea, yo no sé cómo mi familia aguantó, ¿verdad? Porque yo recuerdo que yo trabajaba y yo tenía 2 muchachas en la casa, es que éramos 7 en mi casa. Yo tenía 2 muchachas, una que era la que hacía el oficio, porque los chiquillos estaban todos de escuela, ¿verdad? Y yo había emprendido con este negocio y entonces, es que nos agarró así, tan de repente, ¿verdad? Y ya habíamos trazado metas y yo no podía nada más llegar y decir, voy a cerrar este negocio y ya, ¿verdad? Entonces tuve que entrarle en la parte de empresaria, ¿verdad? Y seguir con el taller porque había adquirido hasta deudas y seguir con la enfermedad de mi hijo, seguir con los otros 2, después quedé embarazada, después de que tenía 7 años de estar estéril y no poder tener hijos.
y no sé cómo quedé embarazada, solo porque Dios quiso, ¿verdad? Y entonces fue todo un periodo hiper difícil, complicadísimo, súper retador, que si usted me dice a mí cómo hizo, yo no te sé decir. No te sé decir porque yo llegaba a la casa, bueno, la muchacha lo agarraba de una hora a la otra se corría y a mí me tocaba siempre los horarios nocturnos y a veces yo amanecía como un mapache, ¿verdad? Con los ojos toda trasnochada y a veces así tenía que ir a trabajar. Entonces eran tiempos bastante complicados. Cuando él caía en crisis y me tocaba el hospital, ahí Dios, las sillas del hospital, que eran unas mecedoras, yo no sabía si pasarme las tiras por el frente, por dónde, ¿verdad? Porque fue caótico y, y fue tremendo, o sea, fueron etapas que yo duraba a veces 15 días con el chiquito internado y yo tenía que estar ahí y el negocio, ¿verdad? Entonces sí, fue durísimo, durísimo, durísimo. Pero bueno, aquí estamos y yo creo que estas etapas de la vida, estos sufrimientos, porque de verdad que es un sufrimiento, ver a sus hijos, de que vos haces todo lo humanamente posible para tratar de que ellos se sostengan y sigan. De hecho, a mi hijo me dijeron que no duraba 9 años, logró llegar hasta los 13 y al final él muere no por su enfermedad, sino por una negligencia de la muchacha que lo cuidó. Entonces, yo me quedé satisfecha porque yo dije, yo lo di todo. Yo di todo y más, ¿verdad? Porque si a mí me decían que le comprara esta pomada porque le quitaba que yo y lo compraba, que esta terapia le hacía eso, yo iba todo lo que me decían que lo podía beneficiar, yo lo hacía. Entonces yo al final quedé tranquila, pero sí, fueron momentos muy duros cuando había que ir a San José de madrugada, porque había que estar a las 7 de la mañana allá. Recuerdo que en una estaba mi hijo el chiquitito, ya había nacido y nos íbamos para un motel porque el motel era lo mejor. Resulta que teníamos garaje, teníamos comida y nos quedaba de película, ¿verdad? Entonces, y cerquísima del hospital. Entonces decíamos nosotros, claro, ya aquí no tenemos que madrugar, ¿verdad? Y entonces en una nos llevamos al chiquitito y empieza el chiquillo a reírse en la mañana, a galillo pelado. Y ya ahí nos tocan la puerta y nos dicen que es que si tenemos niños porque es prohibido y claro, por supuesto, era prohibido y lo sabíamos, pero ya lo hacíamos por una facilidad, ¿verdad? Hasta más cómodo nos salía, porque era durísimo estar pagando hoteles para usted poder quedarse en San José. No, Wendy, historias tenemos pero eso está muy bueno, ¿verdad? Sí, definitivamente cambia y bueno, ahora me decías, me quedo satisfecha de que lo di todo, pero hubo momentos, porque como mujer, como mamá, a veces se cierra una puerta para llorar y a veces vienen preguntas de preguntas. En algún momento Vanessa sintió que no lo daba todo. Cuando mi hijo le dio la enfermedad, que no se sabía qué tenía porque le hacían exámenes, él tenía una enfermedad rara, de hecho hubo que hacerle exámenes y mandar a otros países para que nos puedan decir qué era lo que tenía. Cuando ya nos dieron el nombre y el apellido de la enfermedad, ya sabíamos cómo enfrentarnos a eso. Entonces yo dije, Dios, yo le quiero pedir que me deje el chiquito y cuando yo no pueda yo le voy a avisar, pero déjemelo así, yo lo cuido, yo lo atiendo y yo le aviso cuánto. Y fue un trato que yo hice con él. Cuando a mi hijo era muy grande, mi familia es muy alta, entonces la nutricionista me decía, es que él estaba viendo peso, pero no era por edad, sino por tamaño. O sea, él era muy grande, pero comía como un descosido. O sea, es que su metabolismo era muy bueno y entonces, pero ella tenía sus dudas de que él estuviese comiendo. Entonces me le quería poner un PEC, que es para alimentarlo por medio de una sondita que le da a uno los alimentos ya licuados. Entonces, ¿qué pasa? Yo me negaba, yo le decía, no, es que él está comiendo bien.
lo que sucedió fue que él empezó ya con episodios de convulsiones. Entonces había que darle un medicamento y le hacía flemas. Entonces esas flemas hacían que él empezara a comer ya mal, ¿verdad? Porque yo tenía que estarlo aspirando y entonces ya eso no le gustaba. Pero por hambre no era el asunto, ¿verdad? Entonces cuando él en una me cierra la boca y no me come porque yo lo aspiré y él como que dijo ya no más, ¿verdad? Lo que él no sabía era a dónde iba, ¿verdad? Entonces le ponen el PEC, pero aquí le quedó abierto y entonces me hacía reflujo. Y resulta que en una de tantas yo dije ya no puedo. Y yo inmediatamente me acordé, Wendy, de mi promesa y al poquito tiempo murió. Entonces, son cosas que yo digo que, ¿y por qué dije yo que no podía? A él me lo estaba, 7 meses duraron haciendo exámenes para ver si era alguna bacteria, si era algún virus, si era algo, porque él me volvía la comida, o sea, la vomitaba. Y yo sabía que no era eso, era el PEC. Pero, él padecía del corazón. Entonces, volverlo a operar no era cualquier cosa, entonces yo entendía que los médicos estuvieran descartando todo, ¿verdad? Para ya operarlo, pero eso fue, digámosle, ya una situación porque ya a él le daban crisis y yo hacía lo humanamente posible y él volvía y él estaba siempre sonriendo, pero desde que yo ese PEC lo evité, usted no tiene una idea cuántos años. Y ya cuando se lo pusieron, pues ya no había para dónde, ¿verdad? Porque ya yo misma caí en la razón de que ya él no quería comer por las flemas y la aspiración. Pero definitivamente sí llegué a decir eso y me acordé del trato y a los días ya Dios quiso llevárselo. Entonces sí, como mujer, digámosle que como madre, como mujer, ha sido un poco difícil, ¿verdad? Poder sobrellevar todo esto. Y al punto que uno se olvida de uno, ¿verdad? Entonces, ya es complejo, pero son luchas, Wendy, son etapas de la vida que te enseñan. Y yo creo que eso me ha hecho más fuerte como mujer, como mamá, como empresaria. Y ya luego que entré en este mundo de la política, pues ya conoce uno otro ángulo más, ¿verdad? Muchos tal vez dirán, bueno, toda una historia de vida y lamentable perder a Sebas, ¿verdad? Sí. Y tal vez otra persona se hubiese quedado ahí, ya en mi lucha, ¿verdad? Pero con Vanessa fue lo contrario. Yo creo que surgió una Vanessa donde más empoderada, que se armó de más herramientas para decir, bueno, algo hay que hacer. Y las personas con discapacidad y las familias no están solas y pondré mi granito de arena de alguna forma. Bueno, es que imagínense que existe una familia, mamá, papá y 1, 2 hijos, 3 hijos, y papá sufre un accidente y es la fuente de ingresos de esa familia. Se cambia todo, se transformó todo. Pero si nosotros tenemos un lugar donde esa familia pueda recibir ayuda para que papá se reponga rápido y se ubique, y si papá quedó con una discapacidad, bueno, vamos a ver cómo orientamos a papá para que canalice el dolor, el sufrimiento, la preocupación, todo, ¿verdad? Y se coloque a trabajar, ya tenemos resultados. Y eso es lo que yo quiero, porque no puedo yo ser mezquina y decir, no, es que nadie los atiende. No, sí los atienden. Hay organizaciones, hay ONG, está la caja, está todo eso, pero es que yo quiero ver resultados. Yo, Vanessa Ugalde, quiero ver resultados, porque sí se pueden dar resultados. Y ellos son capaces de muchas cosas, y yo quisiera que gocen de autonomía, porque nosotros no vamos a hacer toda la vida. Así es. Y ellos tienen que aprender a ser independientes de una u otra forma, tienen que aprender a defenderse. Además, yo me ponía a ver mamás con contracturas, mamás con dolores, mamás con el pelo caído, porque se les hacían unos huecos aquí de las angustias y las preocupaciones, porque estaban ahí con el chiquito, pero en la casa habían dejado a 3, el de 5 cuidando el de 2. Y ellas no pueden salir a poner una pensión porque tienen que estar firmando y no tienen plata para estar pagando pasajes, y cómo van a salir con aquel hotel. Entonces viven de la caridad
No hay derecho a enfermarse. No hay derecho a enfermarse, no tienen derecho a nada. ¿Y por qué tantos chiquillos? Porque llegó cualquiera, les robó el brazo y ya se enamoraron porque están faltas de cariño. Y es entendible porque hay una situación de mujer, hay una necesidad de atención, de sentir amor, de que sentirse no querido, amado. No es una cuestión de juzgar. No es juzgar, no es juzgar. Entonces, hay muchas cosas que no se ven de forma integral. Y yo con el proyecto SEDAS, eso es lo que busco, que no solo sea atención a la persona con discapacidad, sino a su entorno. Y su entorno es su familia, ¿verdad? Y estas mujeres, de alguna forma, hay que ayudarles a salir adelante, porque usted me va a decir a mí, ¿por qué es que las personas con discapacidad mayoritariamente terminan cayendo en familias de escasos recursos? Me decía el genetista, en Costa Rica hay mucho parentesco. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, no digo que sean todas, jamás puedo decir eso, pero resulta que hay parentesco y que ese chiquito es el hijo del tío, del abuelo, del sobrino, y ahí está la discapacidad. O herencias, ¿verdad? Porque los abuelos eran primos y entonces agarramos herencias y así sucesivamente. Tiene que haber muchísimas soluciones. Yo presento una que tal vez no va a venir a curarlo todo, pero yo sé que va a ayudar. Entonces, seguimos luchando, seguimos pulseándola, como dicen, ¿verdad? Para ver si este megaproyecto, porque es un megaproyecto, puede llegar a surgir, ser un modelo de red de cuidado educativo y que se pueda replicar en el resto del país y que sirva de modelo incluso para las instituciones educativas. La semana pasada con Gabriel Molina, psicólogo del Instituto Nacional de Aprendizaje, nos traía unos datos y hablaba, ahora que mencionas de lo de la red de cuidado, que se ha hecho un gran recorte a nivel de presupuestos, ¿verdad? Y los que vienen a verse más afectados son los programas sociales. Y hablábamos exactamente de eso, de que muchas mujeres en Costa Rica no pueden surgir, no pueden trabajar, porque tal vez no cuentan con la posibilidad de una red de cuidado. Y nos hacemos las preguntas, pero ya existen redes de cuidado, sí, claro, existen, pero inclusive hablábamos hasta de los horarios, que tal vez tienen un horario de 6:30 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, ahora deben ser horarios más extensivos, porque tal vez a las 5 de la tarde apenas venimos saliendo del lugar de trabajo, mientras nos trasladamos, hay trabajos en horario nocturno y otras modificaciones, ¿verdad? Entonces, él nos hacía una invitación a que cuando hablamos de las leyes y demás, a veces es muy fácil hablar, y usted como mujer en política sabe que uno a veces desea como decirle a la gente, lea, ¿verdad? Porque hablar y hasta criticar es muy fácil, pero hay que de verdad ponerse en esos zapatos. Y cuando hablamos de personas con discapacidad, y es un dato que siempre se ha dicho, ¿por qué será que la mayoría de las familias que tienen familiares con discapacidad son de bajos recursos? Bueno, usted nos está dando la respuesta. ¿Será realmente la política una vía para el progreso? Porque hablamos de un San Carlos, como lo puse yo en el tema, cuna de progreso. Pero ¿cuáles son los retos que realmente tenemos para ayudar a estas familias, para ayudar a esta sociedad? Yo no soy partidaria del asistencialismo social, pero sí de la asistencia social. A inicios de este año, a finales de este 2023, me decía una mamá, en una de las tantas visitas que andábamos haciendo, repartiendo volantes para la política, me decía una muchacha que aquí en el barrio Lourdes estaban cerrando una red de cuidado nocturna, y que si cerraban esa red de cuidado nocturna, ella no iba a poder terminar la universidad y que ya le faltaba un año. Francamente no sé si al final lo abrieron o no. Yo le dije, averígüeme quién es el ente rector que lo tiene, porque pueden ser varias instituciones. Yo le dije, me imagino que debe ser el Ministerio de Salud. Y bueno, no, al final yo no le devolví la llamada ni le di seguimiento al tema porque no recuerdo el nombre de la muchacha y no le puse ningún distintivo para yo recordar quién es ella, y ella no me volvió a llamar.
pero definitivamente esta red de cuidado, y no lo dice Vanessa Ugalde, lo dice la OCDE, tiene un retorno neto positivo en la sociedad cuando se le da a la red de cuidado dinero, digámosle, para la educación. Es decir, si nosotros ayudamos de alguna forma para que las mujeres se incorporen a la red laboral, la pobreza disminuye. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que si una mujer que no estudió sale a trabajar, tiene un salario mínimo. Correcto. Si tiene hijos y contrata a una niñera para que se los cuide, ¿cuánto gana la niñera? El mismo salario que ella se está ganando. O sea, no le alcanza. ¿Y qué tenemos ahí? Chiquitos de 5, 6, 7 años asumiendo roles que no les corresponde, cuidando a chiquitos de 2 y 3 añitos. Las redes de cuidado están saturadas. ¿Qué es el proyecto SABAS? Una red de cuidado educativa. Tiempo completo o temporal. ¿Por qué? Porque temporal, si van a la escuela, regresan a la red de cuidado. Y hay una jornada ahí, ¿verdad? Extensiva. ¿Qué busca este modelo también? Que el INA venga, use las instalaciones y diga, bueno, mamá, hay un cursito de esto, un cursito del otro, pero no cursos que sean cursos de por salir del paso, no es eso lo que nosotros andamos buscando. Nosotros andamos buscando cursos que vengan a generar impacto, cursos que vengan a resolver, que den resultado. Eso es lo que nosotros andamos buscando. Igualmente con esa red de cuidado, no es nada más llegar y cuidar chiquitos y mamá vaya a estar en la casa. No es eso. No es eso, porque hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? O sea, no es eso. Es una red de cuidado para niños y jóvenes, personas de 0 en adelante, con y sin discapacidad, ¿verdad? Donde ellos van a llegar a tener bilingüismo y, bueno, un sinfín de cosas, terapias con perros, equinoterapia, terapia física, de todo. O sea, una gran red de profesionales. Una gran red de profesionales, es un proyecto que viene a generar empleo directo e indirecto. Más o menos hablamos como de unas 3.500 personas y pucha, una atención de esta naturaleza en un cantón como este, involucrando también a varios cantones alrededor, va a venir a generar impacto y muchísima reputación a nivel internacional cuando digan, wow, Costa Rica está con un proyecto de estos y está dando cátedra. Y tampoco estoy inventando el agua tibia. En países como España existe todo un proyecto que coloca a estos muchachos. Entonces, yo estoy agarrando un poquito de esto, ¿verdad? Y lo estoy convirtiendo en otra cosa, pero el fin, el objetivo es que los niños que llegan ahí, o los adolescentes, puedan incorporarse a trabajar. ¿Cómo? ¿Con qué? Pues ya cada uno dictará cuál es su vocación, o si lograron aprender algún oficio, o si lograron sacar alguna profesión. ¿Por qué? Porque hay down que hablan 7 idiomas. Eso te iba a decir, porque cuando hablamos de discapacidad, y antes usted lo mencionó, discapacidad no es solo síndrome de Down, no es solo autismo, ¿verdad? Hay un sinfín de discapacidades. Y quisiera que nos metiéramos en esta parte laboral, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, ya se les está dando oportunidad laboral, ¿verdad? Pero un síndrome de Down. Y yo me pregunto, bueno, se les está dando oportunidad, ¿cuántas personas con discapacidad, hablemos de nuestro cantón, están ubicadas? Y el gobierno tiene que cumplir con el 5% y no lo cumple. O sea, hay vacantes del 5% para contratar a personas con discapacidad y no las hay. Si yo le digo a usted, contrata a una persona síndrome de Down en su empresa, ¿usted lo haría? La respuesta va a ser no. ¿Por qué? ¿Qué lo pongo a hacer? ¿Qué sabe hacer? Pero si yo llego y le digo, usted contrataría a Wendy, mire, Wendy habla 7 idiomas, es síndrome de Down, pero habla 7 idiomas. ¿Habla 7 idiomas? Sí, habla 7 idiomas. Un call center y Wendy está trabajando. ¿Verdad? Los niños autistas son súper inteligentes, la mayoría de ellos, súper inteligentes,
ok, vamos a ver cuál es su línea, su gusto, por dónde es lo que a ellos les gusta, digámosle, porque ellos tienen una diversidad de en lo que ellos se enfocan, en lo que a ellos les gusta y ahí se quedan. Bueno, en Miami hay un grupo de niños autistas que una mamá no lo contrataban a su hijo con nada, ¿verdad? Y no lo contrataban, entonces ella dijo, bueno, vamos a hacer unas galletitas. Y como ellos tienen tanta precisión y son tan perfeccionistas, entonces hacen unas galletitas gourmet, las venden por internet y resulta que se hicieron grandísimos porque entonces la gente les paga muy bien porque son artesanales, son ellos son los que lo hacen y entonces la fábrica se fue haciendo más grande porque entonces otras mamás con niños autistas empezaron a llevarlos y entonces la señora tuvo que alquilar un local y son una empresa hoy en día. En España, un grupo de AUM tienen una empresa, dígase Dos Pinos en Costa Rica, y tienen una empresa de lácteos. Eso te iba a decir, sí hemos visto que se han reunido, por ejemplo en San José hay una cafetería de jóvenes con síndrome de Down, ¿verdad? Que es atendida y todo por ellos, ¿verdad? Entonces, al no haber oportunidad laboral, porque así lo veo yo, porque no está, hablamos de un encabezado, podría decirse, ¿verdad? De que existe una oportunidad laboral, pero en la realidad es otra, han tenido que empezar a reunirse y hacer esas sociedades. Bueno, es que vea, vamos a ubicarnos aquí en San Carlos. Hay niños con discapacidad que están estudiando en el Liceo San Carlos. Y ellos se gradúan. Pero ese título no vale para ir a la universidad. Si usted tiene usted conoció a Mabel, que es asesora nuestra en la Comat. Mabel tiene ya se me olvidó el nombre que tiene. Bueno, tiene una enfermedad degenerativa, pero no tiene compromiso cognitivo. Entonces, al calificarla en esa enfermedad, ya no puede asistir al colegio. La mandan a tener calidad de vida. Y resulta que Mabel, a los 29, 30 años, o por ahí anda, logró graduarse de bachiller en educación media por medio del bachillerato por madurez. O sea, ella lo sacó por sus propios medios, pero si el sistema educativo le hubiese dado la oportunidad desde el inicio, ya se graduó de cualquier colegio. Y hasta los 29 años pudo sacarlas todas las materias las pudo lograr sacar. Entonces, yo me pongo a pensar de que ahí es donde nosotros estamos fallando, porque yo entiendo a los empresarios que digan, ¿y qué lo pongo a hacer? Y el temor que existe de que algo les pase, asumir la responsabilidad, yo entiendo a los empresarios, y tienen toda la razón. El problema no son los empresarios, que no dan oportunidades, ellos no son el problema es que el gobierno no les está dando las herramientas para que ellos puedan prepararse, ya sea en alguna vocación, porque estamos claros que hay personas que no van a lograr ir a un colegio y estudiar como tiene que ser, ¿verdad? Y habrán otros que sí lo pueden lograr, pero hay que detectarles eso para saber usted cómo encaminarlos, ¿verdad? Y quienes no lo logren y no lo puedan, pues entonces vamos a direccionar a la familia para que tengan un ingreso. Siempre desde la noticia de que voy a tener un hijo, una hija con una discapacidad, desde el diagnóstico, dependiendo de esa discapacidad, hay un trance ahí, ¿verdad? Donde uno como mamá, como papá, ¿verdad? Y luego la familia. ¿Qué consejos, qué recomendaciones le podemos dar a esas familias? Porque las que ya están encaminadas, ahí van. Y se van empoderando cada vez más para esa defensa. Recuerdo hace algunos años que una mamá me decía, yo desde que llegaba primero a la escuela y después al colegio, y desde que me veían, a veces iba simplemente a firmar algo. Pero desde que me veían, yo veía la cara de los docentes, donde decían, allá viene aquella mujer, ¿verdad? Y sí, definitivamente había que empoderarse y agarrarse, decía.
pero primero estaban mis hijos. Es un poco complejo, yo no logro imaginar qué puede estar sintiendo una mamá cuando le digan en su embarazo vas a tener un Down o, o vas a tener algún problema, alguna complicación. Yo me imagino que eso sería un susto muy grande, primero porque no sabes cómo procesar todo eso, ¿verdad? Cómo canalizar esos sentimientos. Creo que la caja sí da ese acompañamiento. Y en el caso mío, que fue ya cuando mi hijo nació normal y estaba todo bien, y a la edad de los 6 años que le agarró esa temperatura, que yo le digo, mamás, tengan cuidado con las temperaturas, mucho cuidado. Fue todo un reto, ¿verdad? Porque Sebas tenía su personalidad, ¿verdad? Era una persona sumamente sociable, él no le daba miedo hablarle a nadie, era muy, muy extrovertido, ¿verdad? Y ya después cuando él tuvo cuando le pusimos la silla de ruedas y demás, pues él se acomodó en la silla y él siguió, era muy enamorado, ¿verdad? Él vivía enamorado de todas las mujeres mayores, casadas, solteras, machas, morenas, la que fuera, si era una mujer bonita, a él le gustaba, ¿verdad? Entonces él nunca, a pesar de su condición y saberse y entender dónde estaba, nunca vio eso como un obstáculo, ¿verdad? Y digámosle que en el caso de él, lo único que usted veía era una persona en silla de ruedas, pero hay otras personas con discapacidad que usted los ve que ya ellos pues tienen más deformación, ¿verdad? Y siempre las personas se quedan observando, se quedan viendo, ¿verdad? Y llama la atención. O que te digan, vos con una persona con discapacidad, ¿verdad? Todas esas cosas, verás que yo con la frente muy en alto, toda la vida. A mí nunca mi hijo me avergonzó, nunca, nunca lo escondí, siempre lo anduve en la calle, nunca lo limité, toda la vida con orgullo, o sea, yo lo primero que hice fue darle gracias a Dios y pedirle que me ayudara, ¿verdad? Y que cuando ya no podía yo le decía, pero hay personas que no lo ven así. Y hay algo muy importante, Wendy, a mí mi hijo me enseñó muchas cosas, que yo no las conocía, porque yo vivía en mi mundo donde yo trabajaba, yo caminaba, yo seguía y todo para adelante, y el mundo de la discapacidad yo nunca lo había vivido, nunca esa empatía con las personas, pues no es que yo no las quisiera, ni mucho menos, ¿verdad? Pero me enseñó a querer un mundo, a hablar por los que no pueden hablar, a defender a los que no se pueden defender. Y quizás el hecho de que uno tenga un poquito más de conocimiento en leyes y en defensa, un montón de cosas, hablar por los que no tienen idea ni cómo hacer, ¿verdad? Abrir brechas. Entonces yo creo que Dios le pone las cargas que uno pueda llevar y yo le podría decir a esas mamás que no hay mayor bendición que tener a un niño con discapacidad. Yo creo que te enseña tanto de la vida, de lo que es el ser humano, de tener esa empatía, de valorar el hecho de poder respirar, de poder caminar, de poder comer, de poder bañarte, todas esas cosas tan pequeñas se valoran, se viven, se llenan y ya vos ves el mundo de otra vida. Porque como te digo, o sea, yo iba en un ride, ¿verdad? De trabajo, casa, y mi enfoque está en otro lado. Pero aquí no, aquí pegas un frenazo y empezás a valorar un montón de cosas. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es la vida realmente? O sea, ¿para dónde vas? Entonces, ya aquí a mí me llevó a entender de que la vida es otra cosa, de que la vida hay que llevarla con su tiempo, hay que saber vivirla, hay que disfrutarla, hay que trabajar, hay que abrazar a los que están a la par, hay que decirles que uno los ama, hay que dar esos abrazos ahora que están tibios, ¿verdad? Y no cuando estén fríos. Hay que dar flores ahora que usted las puede oler y no cuando no se pueda. Entonces hay muchas cosas que empezás a valorar. Entonces estas personas vienen a enseñarte todo eso. Y cuando uno se da la oportunidad realmente de aprenderlas, pues te volvés una persona
con mucho conocimiento para poder compartir a otros. Que es difícil, que es complicado, uf, ni lo duden. Es una vida caóticamente hermosa. Estás a cuestión de poco tiempo de salir de la municipalidad como regidora, ¿verdad? Y como decías al inicio, viene un periodo donde seguro voy a decir, ¿qué voy a hacer? Está como ese periodo cuando las personas se pensionan, ¿verdad? Que ahora o cuando salen a la universidad y dicen, bueno, pucha, algo me falta, sí, ¿qué no hice? exactamente. Una mujer que se ha desenvuelto en diferentes ámbitos, que la vida le ha enseñado muchísimo. ¿Qué le falta, Vanessa? Uy. Bueno, yo creo que ahora, Wendy, yo en lo que voy a enfocarme es en mis negocios, en mi familia, igual, continuar. Vamos a ver si los nuevos regidores, eh, la comisión de la COMAT, pues hay algún espacio para hacer por lo menos una asesoría y que este proyecto no se quede ahí a la mitad porque quedó un 60%, ¿verdad? El cambio de gobierno, pues al final no logramos empatarnos bien, pero ahí vamos, ¿verdad? Tal vez no a la velocidad que quisiéramos, pero ahí vamos a ver si lo logramos y si no será desde afuera, continuar apoyando a todas las a todos los diputados que están a la fecha, a los directores ejecutivos de las instituciones para ver si logramos que sea una realidad. No te sé decir qué voy a hacer o en qué cosa me voy a involucrar, pero sí, en el tema laboral, pues voy a seguir con lo nuestro, ¿verdad? Ahí estamos expandiéndonos un poco, entonces creo que por ahí nos va a consumir el tiempo y muy agradecida con la gente por la oportunidad que me dio para ser regidora, conocer aunque había trabajado en la municipalidad, no sabía cómo funcionaba el sistema ya desde el consejo municipal o la alcaldía. Entonces, para mí ya es un ganar-ganar, ¿verdad? Y creo que me voy también con la frente en alto porque hemos demostrado que se pueden hacer muchas cosas. Tenemos 2 leyes de la República aprobadas, ¿verdad? Y una de ellas fue la que recientemente se llevó a cabo aquí la sesión de la Asamblea Legislativa, donde se conmemora el voto femenino. Eso fue una moción que yo mandé para que fuera acogida por alguno de los 2 diputados de la zona. Joaquín lo acogió y pues ya es ley de la República. Y debo decir que no es una idea mía, ¿verdad? Porque la idea nace de Esteban Cote, director del CONAVI, que me dice, ¿qué hacemos para conmemorar? Y yo, una emoción, vamos a convertirlo en ley de la República. Y aunque no salió como quisiéramos, porque la idea era que el gobierno siguiera viniendo acá, igual a como va a Guanacaste o a Limón, la idea fue que ahora sesionaran y que la municipalidad siga festejando y que sobre todo el MEP involucre ya este hecho, este hito histórico dentro del sistema educativo para que los niños conozcan y sepan que el primer voto femenino se dio en San Carlos, ¿verdad? Eso no es cualquier cosa. Exactamente. Y bueno, la otra fue qué parte de los parquímetros, de los fondos de los parquímetros que se usan para seguridad se ha destinado para la prevención, porque yo creo que la delincuencia se disminuye si nosotros invertimos un poquito en la prevención y no logramos hacer el reglamento porque está un toque saturado lo que es la unidad jurídica, pero bueno, ahí ya vendrán otros que le van a dar continuidad, lo que es cierto es que la ley está. Así es. Bueno, Vanessa, agradecerte enormemente que hayas sacado un ratito de tu apretada agenda para compartir con nosotros en Vivir para Existir, que no sea la última vez que la tengamos por acá. Me ha gustado muchísimo el programa, he aprendido muchísimo, espero que ustedes también, ojalá que compartan el programa con muchísimas personas para que puedan verlo después también. Una mujer, como lo dije en el enunciado, multifacética, una mujer de agallas, de coraje, una mujer empoderada, pero ante todo una mujer, ante todo una mamá,
y una ciudadana comprometida con la sociedad. Entonces, hace tiempo quería tenerte acá y yo sabía que este mes era un mes especial, ¿verdad? Y agradecerte enormemente en nombre de todos porque ocupamos más Vanessas humildes en ese sentido de, de, de empezar de cero, como dice uno, cuando decís, tuve que ponerme a leer. Esa frase la tengo grabada, tuve que ponerme a leer, tuve que ponerme a estudiar, porque cuando uno dice sí, hay un compromiso y no es solamente calentar una silla. Correcto. Y cuando uno dice sí, hay que luchar y hay que alzar la voz, no por uno, sino por todas aquellas personas que no pueden alzar la voz por muchísimas razones. Y creo que has dado un gran ejemplo en ese sentido. Muchas gracias, Wendy, de verdad, y un placer estar por acá y cuantas veces usted me diga, pues aquí voy a compartir un ratico con usted y con todos los que nos siguen. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan miércoles a miércoles. Los esperamos la próxima semana con otro invitado y con otro tema más para abordar. Que Dios me los bendiga.